¿Alguna vez te has preguntado sobre la intrigante situación de Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva según la narrativa bíblica? ¿Cómo tendría una esposa? Y aún más perplejo, ¿cómo habría engendrado un hijo considerando a Adán y Eva como los únicos progenitores de la humanidad? Al examinar entre líneas la Biblia, desvelaremos las respuestas sobre este enigma misterioso. Entonces, desde ya te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y embarcar con nosotros en este intrigante descubrimiento. Caín, una figura central en las narrativas bíblicas, se presenta como el primogénito de Adán y Eva, marcando los inicios de la humanidad. Su relación con Abel, su hermano menor, se vuelve crucial en el episodio del sacrificio a Dios. En un acto de devoción, ambos ofrecen sus productos a Dios, pero la aceptación divina recae exclusivamente sobre las ofertas de Abel, dejando las de Caín rechazadas. La razón para el rechazo divino permanece enigmática, generando diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos especulan sobre la naturaleza de las ofertas, mientras que otros sugieren una posible actitud negativa en el corazón de Caín como factor determinante. El rechazo incita a una creciente amargura en Caín, culminando en la primera tragedia humana registrada en la Biblia. Movido por celos e ira, Caín comete el terrible acto de fratricidio, quitándole la vida a Abel. Este evento, además de ser la primera manifestación de la fragilidad humana y la gravedad del pecado, repercute a través de las páginas de la historia, dejando una marca indeleble en la narrativa bíblica como una advertencia sobre las consecuencias de las elecciones humanas. Dios responde a Caín con un castigo. La ira divina se manifiesta al maldecir a Caín y marcarlo, convirtiéndolo en un signo visible de su transgresión. Esta marca, aunque no se describe claramente en la Biblia, simboliza la separación y la carga del pecado que Caín llevaría consigo. El castigo de Dios no se limita solo a la maldición física, se extiende a las consecuencias psicológicas y emocionales. Caín es condenado a vagar como un andariego en soledad, alejándose de la presencia divina. Este exilio lo deja a merced de su propia conciencia, cargando el peso de su nefasta elección. La soledad de Caín, ahora distante de Dios y de la convivencia humana, refleja la profundidad de la separación causada por el pecado. El andariego solitario se convierte en un símbolo de la alienación espiritual y emocional, una consecuencia directa de sus acciones. La Biblia narra la preocupación de Caín con el peso de su maldición, temiendo ser asesinado por otros al encontrarlo. En respuesta a esta aprensión, Dios coloca una marca sobre Caín, garantizando su protección contra cualquier venganza mortal. Este acto divino no solo preserva la vida de Caín, sino que también simboliza la misericordia divina en medio de las consecuencias de sus acciones. Aquí puede surgir la primera pregunta de los más escépticos: ¿quiénes serían estos otros que Caín tanto temía? ¿No serían Caín y Abel los únicos hijos de Adán y Eva? Tranquilo, joven saltamontes, más adelante encontrarás las respuestas a estas preguntas. Entonces, vamos a continuar. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, descubrimos que Caín, incluso vagando como un andariego, encuentra una mujer y establece una relación conyugal. De esta unión nace un hijo llamado Enoc, marcando el inicio de una nueva generación descendiente de Caín. Sorprendentemente, Caín no solo sobrevive al castigo divino, sino que también se establece de manera notable. Decide construir una ciudad y la nombra en honor a su hijo Enoc. La ciudad se convierte en un testimonio de superación y la capacidad humana de forjar un camino adelante, incluso frente a las marcas del pasado. Esta elección refleja la determinación de Caín en crear un legado y una comunidad, desafiando las adversidades de su condición errante. Sin embargo, es en este punto que las preguntas comienzan a multiplicarse. El texto bíblico omite detalles explícitos sobre cómo y con quién Caín estableció su relación conyugal. En el versículo 17 encontramos solo la vaga información de que Caín conoció a su mujer. La hipótesis de que otros seres humanos coexistieran en la época de Caín, además de Adán, Eva, Caín y Abel, surge como una interpretación destinada a llenar los vacíos en la narrativa bíblica y abordar las cuestiones relacionadas con la expansión de la población humana. En este escenario de incertidumbres, surge una multiplicidad de interpretaciones en busca de respuestas a estos cuestionamientos.
Un enfoque menos convencional considera la posibilidad de que Dios haya creado de manera independiente seres humanos además de la familia de Adán y Eva. La defensa de esta teoría sugiere que para la rápida multiplicación de la humanidad sería necesario un contingente significativo de personas, algo difícil de alcanzar solo con la descendencia directa de Adán y Eva. Esta perspectiva surge del intento de armonizar la narrativa bíblica con las evidencias arqueológicas y antropológicas que indican la existencia de comunidades humanas más amplias en la antigüedad. Sin embargo, es crucial destacar que esta interpretación es especulativa y no encuentra respaldo explícito en el texto bíblico. La narrativa del Génesis se centra principalmente en la historia de la familia de Adán y Eva, sin mencionar de forma inequívoca la presencia de otros grupos humanos contemporáneos. La teoría más ampliamente aceptada propone que Caín pudo haberse casado con una hermana, una interpretación que se basa en la comprensión de las prácticas culturales y del contexto de la época, según se describe en la narrativa bíblica. El libro del Génesis, al contrario de lo que muchos piensan, no especifica que Adán y Eva tuvieron solo a Caín y Abel como hijos. La ausencia de información detallada puede sugerir la posibilidad de que Adán y Eva hayan tenido otros hijos no mencionados en la Biblia. El argumento central para esta hipótesis reside en la comprensión de que las familias en aquella época eran considerablemente más grandes y los individuos tenían vidas extremadamente largas. Por ejemplo, Caín, mencionado en la narrativa bíblica, vivió cientos de años. Esta longevidad aumenta la plausibilidad de que Adán y Eva hayan tenido una descendencia más extensa, incluyendo hijos e hijas que no fueron destacados de forma específica en el texto sagrado. Esta interpretación gana refuerzo significativo cuando examinamos más a fondo la narrativa bíblica. Después del incidente entre Caín y Abel, la historia continúa y en Génesis, capítulo 5, versículo 4, encontramos una referencia que fortalece la idea de que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. El texto menciona que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y tuvo otros hijos e hijas. Este pasaje evidencia explícitamente la existencia de una descendencia más amplia, además de Caín, Abel y Set. En aquel contexto cultural y temporal, la práctica del matrimonio entre hermanos no solo era aceptable, sino también considerada necesaria para la propagación de la raza humana en la etapa inicial de la historia. Aún no había prohibiciones explícitas contra esta forma de unión y las circunstancias culturales y las demandas de la supervivencia pueden haber influido en esta práctica. La ausencia de restricciones evidentes se ilustra por varios casos en la narrativa bíblica en los que los personajes se casaron con miembros de sus propias familias. Un ejemplo notable es el caso de Abraham y Sara, que eran medio hermanos. Otro ejemplo es el de Isaac, hijo de Abraham. Siguiendo los costumbres de la época, contrajo matrimonio con Rebeca, que era su prima. Esta unión es notable no solo por su aceptación cultural, sino también por la bendición divina que la acompañó. El relato bíblico en Génesis 24 describe cómo Abraham, preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, envía a su siervo a Padán Aram para buscar una esposa entre sus parientes. El siervo encuentra a Rebeca, pariente de Isaac, junto al pozo y ella acaba convirtiéndose en la elegida para ser la esposa de Isaac. Esta historia ilustra no solo la práctica cultural del matrimonio entre parientes en esa época, sino también destaca la importancia atribuida a la continuidad de la línea familiar. Además, la narrativa sugiere la creencia en la orientación divina en estos arreglos matrimoniales, evidenciada por la forma en que la elección de Rebeca fue percibida como providencial. Otro ejemplo clásico de matrimonio entre miembros de la misma familia ocurre después del diluvio. Según la Biblia, después del gran diluvio, Noé y su familia, sus hijos Sem, Cam y Jafet, fueron encargados de poblar la tierra. Dada la escasez poblacional después del diluvio, los hijos de Noé no tuvieron otra opción que casarse entre ellos o incluso con sus propias hermanas para cumplir el mandato divino de multiplicarse y repoblar la tierra nuevamente. La Biblia en Génesis, capítulo 9, destaca la responsabilidad de Noé y su familia de repoblar la tierra y restablecer la humanidad, cumpliendo el propósito divino, lo que justificaría tales uniones dentro de la perspectiva de esa época. Estos ejemplos enfatizan cómo, en diferentes etapas de la historia bíblica, el matrimonio entre miembros de la misma familia se consideraba aceptable e incluso necesario para la continuidad de la línea humana después de eventos extraordinarios.
Es intrigante observar que las leyes contra el matrimonio entre parientes, como las establecidas en la ley mosaica, surgieron considerablemente más tarde, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva, marcando un punto significativo en la evolución de las prácticas matrimoniales. Estas leyes fueron promulgadas como parte de la alianza con Moisés, reflejando la necesidad emergente de regulaciones a medida que la humanidad se multiplicaba. La prohibición del incesto, delineada en las leyes dadas a Moisés, puede entenderse como un acto divino destinado a proteger a la humanidad y prevenir posibles consecuencias negativas derivadas del matrimonio entre parientes. A medida que las poblaciones crecían y se diversificaban, la introducción de estas leyes tenía como objetivo preservar la salud genética y evitar riesgos asociados a la endogamia. La regulación divina contra el matrimonio entre parientes, como se describe en las leyes mosaicas, encuentra su despliegue en el libro de Levítico. Estas prohibiciones, minuciosamente delineadas en el capítulo 18, abarcan una amplia gama de relaciones familiares, incluyendo instrucciones específicas contra relaciones sexuales con madre, padre, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas y otros parientes cercanos. El libro de Levítico, parte integral de las Escrituras, representa una extensión práctica de la alianza establecida con Moisés, evidenciando la atención divina a los detalles en la regulación de las relaciones familiares. Vale la pena recordar que las interpretaciones están sujetas a variaciones significativas y son frecuentemente debatidas entre diferentes tradiciones religiosas y grupos teológicos. La comprensión de estos relatos puede variar según el enfoque, el contexto cultural y las líneas doctrinales específicas. Sin embargo, es aún más importante destacar que, independientemente de las divergencias interpretativas, existe la perspectiva de que no debemos cuestionar o dudar de Dios. El respeto por la tradición y la sumisión a la voluntad divina prevalecen como principios fundamentales, sosteniendo la convicción de que la verdadera comprensión reside en la aceptación de la palabra de Dios. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hagan clic ahora en alguno de los dos videos que aparecerán en su pantalla para seguir viéndonos. Dios te bendiga.